Buenos días. Hoy día voy a hablar un tema que me han consultado varias personas y que generalmente es consulta, creo que en todas las especialidades médicas. El hecho de que, ¿por qué un medicamento, siendo de la misma molécula, la misma fórmula, puede hacer efecto positivo en una persona y en cambio puede hacer un efecto negativo o no tan positivo en otra? Entonces, esto está claramente identificado por la formulación de la elaboración del medicamento. Nosotros sabemos que todos los medicamentos tienen una fórmula química, que es la base del medicamento, y lo que llamamos los excipientes, o lo que son el recubrimiento, y con lo que se hace, por ejemplo, hablemos de pastillas. Entonces, cuando son lo más sencillo, digamos, pero que tiene la fórmula teóricamente bien, son los llamados medicamentos genéricos. Lamentablemente, pues en nuestro país no existen en todos los medicamentos que hay, medicamentos genéricos de buena calidad. Luego ya tenemos los medicamentos que son llamados medicamentos de marca, ¿no es cierto? Estos son medicamentos que sus fórmulas químicas, sus excipientes, su recubrimiento, con lo que se hace el medicamento, ya son mucho mejor elaboradas. Entonces, esto obviamente va a hacer un mejor efecto, ¿no? Porque clínico, porque de eso se trata justamente. Y lamentablemente por eso también es la diferencia de precios, ¿no? También hay que saber y hay que estar claros que los medicamentos, en gran parte, todo tipo de medicamentos, los que utilizamos en psiquiatría, los que utilizamos como antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, en gran parte están elaborados como materia prima original para el laboratorio de algas marinas, de cacao, por ejemplo, de cierto tipo de hierbas que existen en nuestro oriente, etcétera, pero que se las elabora, se las refina, se las depura, etcétera, en un laboratorio científicamente. Con lo cual también de paso indico, ¿no? Mucha gente dice, no, yo solo quiero medicamentos naturales, yo solo tomo cosas naturales. Muchos medicamentos que nosotros prescribimos son naturales, pero con la diferencia de que son elaborados siguiendo parámetros científicos mundiales e internacionales bioquímicos, los cuales no van a causar efectos colaterales, secundarios, etcétera, graves. Entonces, no hay que asustarse porque yo receto un medicamento que inclusive a veces me piden una receta especial del Ministerio de Salud o de Izquieta Pérez para poder venderme. En cambio hay otros que me recetan en la calle o cualquier persona y pues son medicamentos que no han sido probados, que no han sido utilizados científicamente. Entonces, esto afecta realmente el hecho de que si yo compro un medicamento de marca, como les decía vulgarmente, o un medicamento genérico, o también inclusive entre laboratorios hacen diferencias de medicamentos, no en todo organismo el medicamento va a sentarme adecuadamente. A pesar de que yo como médico diagnostique y crea que es conveniente, que ese medicamento puede servir, esa molécula puede servir en un paciente y en otro. ¿Por qué en el uno le hizo bien? ¿Por qué en el otro no le hizo bien? Tal vez el uno compró un medicamento de un laboratorio X que hace más refinado, mejor el medicamento, y el otro compró de un laboratorio que no lo hace tanto o no pone los miligramos exactos que debe de poner, y que
lamentablemente el efecto no va a ser el necesario, el que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar claro, porque generalmente las personas pues, que despachan en las farmacias por terceros intereses, a veces económicos, etcétera, venden cualquier cosa si no tienen el medicamento recetado, prescrito por el médico, y entonces, claro, el paciente se queja, se molesta, no le hace bien, no considera que es culpa del medicamento, sino del médico, que le recetó mal. Entonces, esto tenemos que tener claro que no es así. Los medicamentos además aprueban ciertos tipos de niveles de investigaciones y de pruebas, etcétera, para poder salir a la venta, al mercado, ¿no? Desde cuando se genera la molécula hasta cuando ya realmente se han hecho experimentos, se han hecho estudios, etcétera, y salen al mercado ya para la venta. Generalmente ya son medicamentos que tienen un buen rango de seguridad, y eso también busca el médico, ver un medicamento que le dé seguridad y con quien ya esté familiarizado. En el caso nuestro, por ejemplo, de psiquiatría, los psicofármacos hacen 2 o 3 pruebas extras para que las instituciones como la FDA en Estados Unidos o la Academia de Francesa en Europa puedan dar una mejor aprobación de que ese medicamento es efectivo. De hecho, ustedes verán que muchos medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, son retirados del mercado porque luego de unos meses o años se ha visto que no cumplieron algún efecto o que causaron un efecto negativo. No verán, hasta ahora no existe, no hemos visto que un medicamento psicofármaco, un psiquiátrico, cause o pase algo de esto y que tenga que ser retirado del mercado. Esto nos ayuda por las pruebas que justamente se hacen más minuciosas en los medicamentos para que estos sean comercializados y que el paciente los tome. Por último, hay algo que yo he recalcado en ocasiones anteriores y que lo digo ahora, que es la situación geográfica. Un medicamento, cualquiera que sea, especialmente en medicamentos que tienen que ver mucho con nuestro ciclo biológico, etcétera, horario biológico, como son justamente los medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, medicamentos para controlar el estado de ánimo, tienen mucho que ver por dónde, cuándo, cómo se recete y se tome. Si ustedes ven los medicamentos, los laboratorios grandes que elaboran medicinas se encuentran a nivel del mar y un poco en los extremos de los hacia los polos. Entonces, cuando y las traducciones que vienen adosadas al medicamento en la cajita que dice pues los efectos colaterales, las indicaciones, todo lo que tiene que hacer, son simplemente traducciones literales donde fue elaborado el medicamento, pero no a 3000 metros de altura, con mayor presión atmosférica y con menor cantidad de oxígeno, como sucede en Quito, entre otras cosas, además la mitad del mundo. Entonces, muchos efectos cambian, el metabolismo nuestro hace que cambien estos efectos de los medicamentos, y entonces no podemos decir que un medicamento va a ser igual efecto o ciertos efectos secundarios que el mismo laboratorio indica o que está en el internet y que nosotros podemos consultarlo, donde fue elaborado el medicamento, que en nuestro medio. Estoy hablando normalmente para
personas y médicos que vivimos, que trabajamos en la ciudad de Quito o en la serranía ecuatoriana. Entonces, esto también el médico sabe por qué receta un medicamento, por qué no otro, y por qué de este tipo o de este otro tipo, de acuerdo a cómo nos sirve, inclusive si es en estómago vacío, si es con alimentos, cada cierto tipo de horas, etcétera. Quería dejar claro este video, estas palabras que les he dicho, porque hay una confusión a veces por eso de las moléculas, de que la gente pues se dice, no, si es lo mismo, me compraré el uno, el otro, y entonces, o consultan en el internet y ven otras cosas. Entonces, estoy tratando de aclararles más. Cualquier duda, obviamente no dejen de escribirme. Aprovechamos para estrenar una nueva página más liviana, más fácil de acceso para ustedes. Entonces ahora va a ser más fácil todavía que me escriban y en interno, digamos así, podemos charlar y explicarles algo más de lo que ustedes necesiten de cualquiera de los videos anteriores o de este o de cualquier tema que yo pueda ayudarles. Eso nomás por el día de hoy, y aprovechando que estamos en diciembre, pues que pasen un bonito mes. Gracias.